Quiero a mi mami, quiero salir de aquí. El padre. En esta historia conocemos a Anthony, un hombre de la tercera edad que padece de demencia. Esto ha provocado que terminen despidiendo a todas las enfermeras que lo han cuidado, pues suele portarse muy grosero con ellas, como por ejemplo a la más reciente enfermera, a quien llamó arpía ya que pensó que le había robado su reloj, pero su hija llamada Anne, que ya conoce sus comportamientos, le pide que revise en su escondite secreto, donde termina encontrando el reloj que él mismo escondió, causando que su hija se moleste, ya que pronto se mudará a París con su nuevo prometido y necesita tener a alguien que cuide de su padre, advirtiéndole que si se sigue rehusando a tener una cuidadora, deberá llevarlo a un asilo de ancianos. Pero la noticia de que se mudará no se lo toma muy bien Anthony. ¿Y qué va a hacer de mí? Eventualmente, mientras Anthony acomodaba su cocina, se encuentra en su casa con un sujeto llamado Paul, quien dice vivir ahí y ser esposo de su hija Anne, cosa que aparentemente Anthony no recuerda. Además, cuando le pregunta de la mudanza a París, Paul niega esto completamente, causando que Anthony se confunda aún más. Por este motivo, Paul decide llamar a Anne y mientras la esperaban, Anthony muestra su inconformidad con la decisión de su hija de querer llevarlo a un asilo de ancianos. No me iré de casa. No dejaré mi casa. Eso hacen los hombres. En eso, Anne llega con la comida, pero con una apariencia completamente diferente a la que vimos antes, cosa que Anthony nota inmediatamente, y aunque esto lo confunde, intenta tomarlo con tranquilidad, para que no piensen que está mal de la cabeza, pero solo se confunde aún más cuando Anne le revela que no está casada, y parece no saber nada del hombre al que Anthony vio hace unos momentos. Él estaba aquí. Anne intenta calmar a su padre, que aún sigue muy desorientado por la situación que acaba de vivir, además de darle su medicamento, mencionándole que se sentirá mejor. Y en eso, Anthony le pregunta si realmente ese departamento es suyo, cuestión que Anne no le responde. Al otro día, Anne, de nuevo con su anterior apariencia, consiguió una nueva enfermera llamada Laura y decide llevarla a casa para presentársela a su padre, a quien de un principio le parece conocida. Además, notamos cómo Anthony se porta muy humorístico y amable con ella, mencionándole que tiene otra hija llamada Lucy, que es su favorita, pero que nunca se comunica con él, a quien por cierto Laura se la recuerda bastante. Pero los ánimos cambian cuando Anthony le cuenta que él cree que su hija quiere mandarlo a un asilo para quedarse con su departamento, mencionando de paso que es una controladora y manipuladora, haciendo sentir muy mal a Anne. No planeo dejar mi casa pronto. Voy a vivir más que tú. Eso fue insensible. Aún herida por los comentarios de su padre, Anne lo visita mientras duerme e intenta asesinarlo, pero vemos que esto solo fue parte de su imaginación. Además, Anne le cuenta a su prometido lo triste que está porque notó que su padre no la reconoció cuando llegó con la comida. Una vez que Anthony despierta, le cuenta a Anne que nuevamente perdió su reloj, motivo por el que intenta acercarse a su prometido, ya que cree que él lo tiene, pero en eso nuevamente le surge el recuerdo de su hija Lucy, mencionando que hace mucho que no la ve y le extraña bastante. Me haría muy feliz que viniera a verme un día. Por su parte, el prometido de Anne le cuestiona cuándo dejará de fastidiar sus vidas y eventualmente en una cita con su doctora, Anne niega la idea de su padre de que se irá a vivir a París, mencionándole que nunca estuvo en sus planes ir a vivir a ese lugar. También días después, el prometido de Anne la llama de emergencia mientras compraba la comida, ya que Anthony la necesitaba para ponerse su suéter.
motivo por el que su prometido, muy molesto, le empieza a insistir con que lo lleven a un asilo de ancianos, cosa que Anthony escucha. Papá, ¿qué haces ahí parado? Ven aquí. Después de comer, el prometido continúa recriminándole a Anthony que por su culpa sus vidas se están arruinando, mencionándole que tuvieron que cancelar un viaje a Italia ya que no hay nadie que pueda cuidarlo. Anthony entonces se va a la cocina esperando que se calme un poco, pero en eso el prometido aprovecha para decirle a Anne que deben buscar otra solución, como por ejemplo un asilo de ancianos, causando que Anthony, quien escuchó esto, quede desconcertado, pues nota que acaba de vivir 2 veces la misma situación. Papá, ¿qué haces ahí parado? Ven a sentarte. Esto es muy extraño. Días después, Anthony nada más despertar se molesta, pues no encuentra el cuadro que hizo Lucy, por lo que llama a Anne, pero en vez de ella se encuentra con Laura, con quien se molesta ya que siente que lo trata como retrasado. También le menciona su preocupación con el departamento, ya que notó que cambió bastante, y de paso continúa diciéndole que le recuerda mucho a su hija Lucy, por lo que Laura le menciona acerca de un accidente relacionado con ella, el cual Anthony parece no recordar. ¿Qué accidente? ¿Cómo? ¿De qué hablas? Después de que se tomara su medicamento, Laura le pide que se vista, ya que lo llevará a dar un paseo por el parque, hasta que en eso Anthony vuelve a ver a Paul, quien se acerca para hablar con él a solas, cuestionándole cuándo dejará de fastidiar sus vidas, mencionando que solo arruina la vida de su hija y de paso aprovecha para abofetearlo. Me parece totalmente inapropiado. ¡Basta! Cuando Anthony vuelve a la realidad, nota que en el cuarto solo estaban el prometido de su hija y Anne, quien intenta consolarlo, pero esto provoca que note que la situación de su padre es más grave de lo que aparenta. Por otra parte, Anthony se despierta en la madrugada, pues le parece escuchar a su hija Lucy, pero mientras la buscaba, una puerta lo lleva a un hospital donde la encuentra muy lastimada. Al otro día, Anne le menciona que lo visitará su cuidadora Laura, causando que se emocione bastante, pero su ánimo cambia por completo cuando nota que Laura no es como la recordaba, sino que tiene la misma apariencia con la que vio antes a su hija Anne, causando que se vuelva a confundir. Es que esto no tiene sentido, ¿no? En su habitación, Anne intenta hablar con él, convenciéndolo de que el lugar en el que están es lo mejor para él, y en ese momento notamos que en realidad no es su habitación, sino un asilo de ancianos. Además, le menciona nuevamente que pronto se irá a vivir a París con su prometido y que ya no podrá cuidarlo más. ¿Qué será de mí? Anthony vuelve a mencionar lo mucho que extraña a su hija Lucy, mientras que Anne finalmente decide dejar atrás a su querido padre. También vemos que todos los lugares en los que estuvo Anthony eran en realidad parte del mismo asilo. Además de que lleva varias semanas en ese lugar, su hija se fue a París hace varios meses, la enfermera Laura en realidad nunca existió, sino que solo era su recuerdo de Lucy, y Paul es uno de sus cuidadores al que ve todos los días, por lo que tras recibir toda esta información notamos a Anthony más confundido que nunca. ¿Quién exactamente soy yo? Y finalmente Anthony, tras escuchar su nombre, tiene un recuerdo de su madre, por lo que desesperado empieza a implorar porque su mami vaya por él y lo saque de ese lugar, causando que su enfermera lo tenga que tratar como si fuera un bebé para poder consolar a aquel anciano que alguna vez fue conocido como el Padre. Y con esto me despido, espero que disfrutaran al máximo del video, no olviden dejar su like y suscribirse, cuídense mucho y nos vemos en la próxima, ¡hasta luego!
Y en caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.